la comunicación, ¿vale? Bueno, entonces voy a empezar por daros las buenas tardes a todos y a daros a todos la bienvenida en nombre del equipo docente del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica. Estamos hoy aquí, como le comentaba Beatriz, alumnos del máster, tanto actuales como antiguos alumnos. Hay algunos profesores, hay colegas, amigos y otras personas interesadas, familiares, que, bueno, bienvenido a todos que habéis decidido acompañarnos hoy en esta sesión abierta de trabajo que hemos preparado con mucho gusto para todos vosotros. Y quiero sobre todo hacer un especial mención, un especial agradecimiento a Lidia Ruiz, psicoanalista, y una amiga muy querida, que es la que se va a llevar, está encargada de llevar adelante esta sesión. Bueno, esta sesión es una nueva sesión del ciclo de psicoanálisis y cine que venimos haciendo en nuestro máster desde hace ya muchos años. A causa de la pandemia tenemos que utilizar este formato online que, además de no dejarnos disfrutar de abrazos, besos y tocarnos y algunos de vosotros conocernos, implica también que no vamos a poder poner imágenes o escenas seleccionadas para facilitar la exposición de nuestra ponente, de Lidia. Y eso, bueno, es una dificultad de la tecnología, pero como vengo diciendo todos los días cuando empezamos las clases del máster, todos los viernes y todos los sábados, siempre digo, menos mal que tenemos estas moderneces tecnológicas para poder seguir encontrándonos juntos, aunque sea a través de las pantallas. Bueno, este ciclo se llama Cine y Psicoanálisis. Y nos podemos preguntar por qué en psicoanálisis trabajamos con el cine, que es la propuesta que hacemos desde el ciclo. Pensamos tanto el cine como el psicoanálisis como unos artefactos culturales amplios que están en una íntima relación con el contexto que los rodea, en el que se produce y que los produce. Y el cine especialmente como un fenómeno cultural, como una ventana privilegiada para dar formas y sentidos a la dimensión humana en la que nos movemos. Las películas son reflejo, a veces un muy fiel y muy duro reflejo de las sociedades que las realizan, de su ideario, puesto que se realiza y se emite desde la mentalidad de cada contexto, de cada época, con sus coordenadas, sus intenciones, sus estéticas y sus razones. Y influye en la percepción que el individuo tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. Genera hábitos, normas de comportamientos, mentalidades, formas de vida y mitos que conforman el imaginario de generaciones enteras. Hay películas que marcan épocas y que explican y sintetizan épocas completas. El mundo de la literatura, el teatro, las artes, el cine, todos son productos de la cultura y de la historia y nacen de las necesidades y deseos de los humanos por expresar, comprender, acceder a los fenómenos propiamente humanos y que a todos nos atañen en cada etapa de nuestra historia. En cierto modo, las películas nos igualan a todos los que nos movemos en torno a ellas, tanto a los espectadores interesados, nosotros, como a los especialistas y a los críticos. Y no solo por la apreciación estética, sino porque en todos desencadenan un esfuerzo por analizar y por comprender lo que se está viendo, aunque sea desde distintas perspectivas y con diferentes complejidades. Y el psicoanálisis ha influido en todos los estamentos del cine, en directores, en guionistas, actores. Desde los primeros años del siglo XX, el cine se mostró especialmente receptivo con el psicoanálisis, tuvo una gran influencia. Por ejemplo, podríamos citar, como Peter Gay hace en Las Memorias de Freud, el intento de convencer a Freud para que participara en el guión de una película, así nos lo cuenta en la biografía. O la evidencia cada vez, por cierto, más pública, de que hay un buen número de actores, actrices, directores de Hollywood y de otros lugares y de otros muchos personajes de la cultura que nos cuentan su psicoanálisis y también nos cuentan actualmente cómo están haciendo sus trabajos psicoanalíticos.
La ventaja del cine es que nos permite acceder a costumbres, gestos y formas de pensar realidades que las convierten en cercanas y que nos permiten acceder a ellas al sujeto común. Nos ayudan entonces a poder pensar en conflictos humanos, en dilemas éticos, de una manera explícita. Se puede utilizar el cine como recurso para distintos objetivos en nuestro campo concreto, en la clínica psicoanalítica aplicada. Por ejemplo, pues para analizar la personalidad de un director a partir de sus temas, digamos, manifiestos, aunque podemos intentar hacerle una lectura latente, por ejemplo, Hitchcock, o más cercano, el cine de Pedro Almodóvar. Nos puede servir para hacer una investigación clínica del comportamiento de un personaje, por ejemplo, Joker, por hablar de algo más actual, o la película Él, de Buñuel, para estudiar una patología concreta o un cuadro. Nos puede servir para estudiar al espectador de cine y sus reacciones psicológicas frente a la realidad que se proyecta en el film. Nos puede servir para analizar cómo se representa un determinado tema en el cine, la feminidad, el capitalismo, la adopción y otras muchas posibilidades. Aquí, concretamente en nuestro ciclo, utilizamos el cine para hablar de psicoanálisis. Entendemos entonces que el cine es un recurso, es un lenguaje más del que la teoría psicoanalítica puede valerse para transmitir su conocimiento respecto de la teoría y de la clínica. Y hoy, en esta sesión de trabajo, concretamente y más específicamente, queremos presentar la clínica del cine como un recurso para explicar la teoría, como una herramienta que nos ayuda a pensar la teoría y la práctica psicoanalítica a nosotros mismos, a los psicoanalistas, especialmente. Los demás invitados que no participáis del conocimiento psicoanalítico, no os preocupéis porque la explicación de Lidia es una explicación muy clara, pero nos ayuda a nosotros específicamente a poder pensarla. Y hoy concretamente lo vamos a utilizar como un recurso para hablar de la función del padre y sus efectos. En psicoanálisis y en psicología más general, tradicionalmente se ha hecho mucho hincapié en la repercusión e influencia de la madre en la organización del psiquismo infantil, llegando incluso a extremos de, como en los dichos populares, de que el hijo es de la madre. O en nuestro campo profesional, la utilización de términos que conocemos todos como madre esquizofrenógena, por ejemplo, dejando de lado con mucha frecuencia el lugar del padre, del contexto familiar, etc. Hoy tenemos a Lidia Ruiz, que tan generosamente ha hecho un gran esfuerzo de síntesis para presentar en tan poco tiempo un tema tan fundamental. Lidia es profesora colaboradora del máster y como ya hizo el curso pasado con su sesión de Madres de Película, hoy, a partir de dos películas que esperamos que ya habéis visto previamente a este encuentro, Capitán Fantástico y El nombre del padre, nos va a introducir en este concepto tan central del psicoanálisis siempre, pero sobre todo del psicoanálisis actual, la función del padre y sus efectos, el padre en psicoanálisis. Muchas gracias, Lidia, y podemos comenzar cuando tú quieras. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo, en primer lugar, también quería agradecer la invitación del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica y muy especialmente a su directora, Marina Bueno, por haberme dado otra oportunidad más de unir en este trabajo mis dos grandes pasiones, el psicoanálisis y el cine. En esta ocasión, como ha comentado Marina, vamos a tomar la figura del padre y más concretamente su función en la estructuración psíquica del sujeto y de cómo ésta es representada en las dos películas que después comentaremos. Para empezar, haré un breve recorrido teórico por la figura y la función del padre en la obra de Freud y Lacan. Empezamos con Freud. Encontramos las primeras referencias del padre como figura en la obra Estudios sobre la histeria. El psiquiatra Joseph Breuer y Sigmund Freud descubren, a través de sus pacientes histéricas, que la sexualidad ocupa un lugar central en la etiología de la neurosis, especialmente en la histeria, y de este modo llegan a formular la teoría de la seducción como hipótesis para la histeria, otorgándole así un carácter traumático cuyo origen estaría en una escena de seducción y refiriéndose al padre como agente de la misma. Freud, en su formulación teórica, va deslizándose desde la figura del padre en sus inicios como una figura real y externa
para pasar más tarde a otorgarle el lugar de una función. Es en el texto Nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa donde Freud hablará de que el origen de los síntomas histéricos radica en traumas sexuales infantiles infringidos por adultos sobre los niños. Y en particular, esta seducción venía de la figura del padre. Tiempo más tarde, Freud descubre que muchos de los relatos de sus pacientes histéricas no se correspondían con una seducción cometida por el padre en la realidad. Esto lo dice en su correspondencia con Flies en una carta de 1897 donde escribe: «Ya no creo más en mis neuróticas». Se da cuenta que la escena de seducción había ocurrido no en la realidad, sino en la fantasía de las pacientes que trataba y que expresaban de ese modo sus deseos incestuosos hacia la figura de su progenitor. Este hallazgo es el que lleva a Freud a descubrir el complejo de Edipo. A partir del descubrimiento de la realidad psíquica sobre la realidad externa o material, Freud empieza a escribir varios artículos sobre las fantasías inconscientes y lo diferencia del sueño diurno, que serían las fantasías conscientes. En su artículo Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, centra el conflicto entre dos fantasías inconscientes totalmente opuestas, una de carácter femenino y otra de carácter masculino. Y es aquí donde se ubicaría el conflicto en la histeria, o ser hombre o ser mujer. En este artículo, Freud nos da una bella imagen de este conflicto cuando una mujer se sube con una mano la falda y con la otra se la baja. Freud descubre que los deseos incestuosos se dan tanto en el varón como en la niña, es decir, que todo niño o niña en su temprana infancia expresa amor hacia el progenitor de distinto sexo, tomando al progenitor del mismo sexo como rival a abatir. Esto sería en el complejo de Edipo simple. En su formulación teórica del complejo de Edipo, Freud va a hablar de la madre como primer objeto de amor, tanto para el varón como para la niña. El padre entraría más tarde como tercero separador, como alguien que hace una función de corte en la relación fusional del niño con la madre. Este padre, al ser el que establece un corte, pasará a ser objeto de emociones afectivas ambivalentes, de amor y odio al mismo tiempo, lo que Freud llamará complejo paterno. Aunque cabe señalar que Freud dijo que los sentimientos son ambivalentes siempre. En su texto, Tótem y tabú, Freud va a conectar el complejo paterno y la prohibición del incesto. En este artículo hará un análisis sociológico y antropológico de las tribus primitivas y así se dará cuenta de la similitud entre la vida anímica de los habitantes de estas tribus, los niños y los neuróticos. Comprueba que en todos hay un denominador común, el horror al incesto, la evitación de las relaciones sexuales entre los miembros del mismo clan. El totemismo es un sistema de organización social que sustituye las instituciones religiosas y sociales. El tótem representa un espíritu a la vez protector y temido, que puede tomar la forma de un animal, una planta o incluso una fuerza natural. Alrededor de este se respetan unas reglas y leyes cuyo incumplimiento tendría como efecto severos castigos. La más importante ley es la prohibición de matar al tótem o ingerirlo. Freud observa que el tótem no se rige por el parentesco biológico y de esta manera deja en un segundo plano el parentesco sanguíneo. Así un padre puede ser no el padre biológico de un sujeto, sino aquel que realizó su función. Esto será más tarde desarrollado por Lacan, que llega a situar la función del padre como una función simbólica y un operador estructural de la castración. De esta manera, el totemismo está unido al parentesco simbólico y también a la exogamia. Por otro lado, Freud no tardará en darse cuenta de que la figura del tótem representa al padre y que la ambivalencia afectiva que los miembros del clan sienten ante la representación del tótem, que es por un lado amado y por otro temido, es lo que Freud llamará el complejo paterno. Complejo que, por otro lado, lleva consigo una renuncia pulsional. En este mismo texto, Freud tomará el mito del asesinato del padre de la horda primordial. Aquí nos describe a un padre todopoderoso fuera de la ley de la castración, que acapara a todas las mujeres para él. Los hijos varones se reúnen como hermanos y deciden asesinar al padre y robarle el poder. Es uno de estos hermanos el encargado de cumplir con ese mandato. Una vez cometido el parricidio, queda instalada una ley que dicta que no se puede matar al padre. De este modo, Freud desarrollará una hipótesis filogenética alrededor del asesinato del padre primordial, es decir, un padre violento que es asesinado y devorado por sus hijos.
Después de esto se produce la identificación primaria de los hijos con el padre. De esta forma, este padre, una vez muerto, se vuelve mucho más poderoso de lo que era cuando estaba vivo. En nombre del padre, los hijos, en lo sucesivo, se prohibirán aquello que les prohibía éste aún con más fuerza que cuando estaba vivo. Así es como surge la prohibición de matar al tótem, sustituto del padre, y mantener relaciones sexuales endogámicas. Estas dos renuncias, parricidio y ley de prohibición del incesto, coinciden con las del complejo de Edipo. Freud encuentra en la adoración al tótem el origen de las religiones, ya que en esta adoración se alivia la culpa asociada al parricidio y se busca el perdón del padre. Así, las formaciones religiosas comenzarían por la añoranza del padre y la necesidad infantil de su protección. En el artículo Introducción del narcisismo, Freud diferencia dos modalidades de elección de objeto. Una, la elección de tipo narcisista, en la que el objeto de amor se elige en función de lo que uno mismo fue, quiso ser, o bien se ama a la persona que fue parte de sí mismo. Y otra, la elección por apuntalamiento, en la que se elige según el modelo de las figuras parentales, madre nutricia o padre protector. En este mismo texto, Freud hablaría del ideal del yo, que sería el heredero del originario narcisismo infantil representado en sus inicios por el yo ideal. En el narcisismo primario, el yo es su propio ideal. El ideal del yo abrirá una brecha entre el estado actual del yo y el estado deseado. En el narcisismo primario, el niño es el falo de la madre y así se constituye el yo ideal. Esto es lo que llamó Freud su majestad el bebé. Para Freud, el ideal del yo se constituirá como una instancia paterna por la que se medirá con el yo actual. El ideal del yo es el que hace posible la construcción de un proyecto vital, de una realización personal. Algo que, como veremos en la película En el nombre del padre, el protagonista es incapaz de construir. Freud va a conectar el complejo paterno, ideal del yo y la identificación. En el texto Psicología de las masas y análisis del yo retomará el tema del complejo paterno. El líder de la masa será sustituido por el padre primordial, que es a la vez adorado y temido, y pasa así a ocupar el lugar del ideal del yo. De este modo une los fenómenos de masa con el hipnotismo y el enamoramiento, ya que la persona elegida sería colocada por el sujeto en el lugar de ideal del yo. El deseo de ocupar el lugar del padre por identificación es expresión del conflicto de ambivalencia que caracteriza el complejo paterno. Y este es un aspecto que veremos después en la película En el nombre del padre. En el artículo El yo y el ello, Freud introduce su segunda tópica del aparato psíquico y habla del superyo. Aunque en principio no lo diferencia del ideal del yo y los trata como sinónimos. Para Freud el superyo funciona como advertencia y prohibición, como el padre. Aquí la advertencia hace referencia al padre como ideal y la prohibición se refiere a la prohibición del incesto a través del superyo. Así pues, el superyo sería el heredero del complejo de Edipo, como efecto de la introyección de la función paterna. Esto va a decir Freud en su artículo El malestar en la cultura. Al mismo tiempo, nos habla de un superyo formado por las pulsiones agresivas del sujeto que al no poder ser descargadas en contra del padre, se vuelven en contra del propio sujeto. Para Freud, el superyo es caldo de cultivo de la pulsión de muerte. Esto lo veremos en las dos películas, en su versión más sádica, en Los hijos de la película Capitán Fantástico, donde su padre ocupa el lugar de un superyo intransigente e insaciable que llega al extremo de que sus hijos siempre estén lesionándose y lastimándose. Freud, a lo largo de su obra, nos ofrecerá distintas versiones del padre. En el caso Dora podemos ver a un padre sexualmente impotente. En el caso del hombre de las ratas, a un padre agresivo y sádico. Y en el caso Juanito, a un padre que no puede castrar a su hijo. Situación que veremos reflejada en El nombre del padre, una de las películas que vamos a comentar. Y en el caso del hombre de los lobos, vemos cómo el padre es tomado como objeto sexual. Ahora voy a continuar con la figura y la función del padre en Lacan. Lacan, a lo largo de su obra, se ocupa de desustancializar la figura del padre, proporcionando distintas interpretaciones. La primera de ellas es que la intervención del padre es traducida como una metáfora, y esto quiere decir que le da una significación al deseo de la madre, un deseo caprichoso y errático.
le da una significación fálica, es decir, que la madre desea que su hijo la complete en su falta y que sea su falo. Luego hablará del nombre del padre como aquel que nombra, que da un nombre al hijo. El padre será también llamado por Lacan el agente de la castración, al que la madre remite en sus amenazas, por ejemplo, ante el quehacer masturbatorio del niño, algo que ya había descubierto Freud al explicar que la prohibición de masturbarse al niño era enunciada por la madre o la cuidadora bajo la amenaza de castración que ejecutaría el padre. Lacan pone especial interés en este término, función, y esta apreciación nos permite entender la casuística de casos clínicos en los que no estuvo el padre, pero sí existieron suplencias de él. Este término, suplencia del nombre del padre, hace que la madre, un hermano, un tío, un abuelo puedan cumplir esta función sin necesidad de que esté el padre. Esto no quiere decir que la ausencia del padre no tenga consecuencias. Este autor llega a tomar la obra de James Joyce como una suplencia del nombre del padre, de un padre que era un alcohólico y que no le enseñó nada. Lacan, al hablar del padre en el complejo de Edipo, establece 3 tiempos que, según escribe Lina Wessler en su libro Herencias, son: en el primer tiempo del Edipo, el niño es el falo de la madre, es lo que le falta a esta, y la relación es dual e imaginaria. En el segundo tiempo, el tercero aparece como terrible, privador, se trata del padre imaginario, versión del padre de la horda. En tanto él aparece como privador del goce anhelado y produce, por tanto, la rivalidad fálica clásica del Edipo freudiano. Y en el tercer tiempo, el padre tiene el falo y lo dona. Es ya la instancia simbólica. Estos 3 tiempos no son cronológicos. Esto quiere decir que no aparecen en una secuencia determinada en un antes, en un durante y un después. Son tiempos lógicos que aparecen en determinados momentos ordenando una estructura de la que el padre es el representante de lo que Lacan llama un operador estructural de la castración. Como después veremos en las películas, ninguno de los 2 padres puede ejercer la función simbólica, es decir, no pueden transmitir la ley de la castración a sus hijos. Lacan retoma de Freud el concepto de forclusión de la ley del padre para explicar la psicosis. Se trata en estos casos de que el padre, al no poder cumplir esa transmisión de la ley de la castración, no pudo separar al niño del goce de la madre, no se pudo establecer la ley de la castración. Este mismo autor incluye al padre funcionando en los 3 registros, real, simbólico e imaginario. En el registro de lo imaginario encontramos el padre del cual el paciente nos habla en sus sesiones, de las experiencias que tuvo con él, y es un padre construido desde la realidad y la fantasía. El padre simbólico para Lacan es el lenguaje, el padre como significante, como metáfora, como orden, y el paciente, junto al analista, comienza a construir la función del padre simbólico. Respecto del padre real, poco podemos decir de él desde el momento que Lacan ubica lo real fuera de todo discurso, fuera de toda representación, y es por esto que llega a decir en el seminario 20 Ancor que el padre real es el espermatozoide. En la última parte de su obra, este autor sustituirá el nombre del padre por el concepto de sintón, con el fin de poder dilucidar qué pasa en la psicosis cuando la metáfora y la ley del padre no funcionan, sin dejar de incluir este concepto también de distintas maneras en la neurosis, en las que podría existir como forclusiones locales, según el autor Juan David Nasio. Finalmente, el padre en Lacan será también nombrado como los 3 registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, anudándose de tal manera que permita la constitución psíquica del sujeto. En lo imaginario tenemos la constitución del yo a través de las imágenes, en una identificación con el semejante. En lo simbólico, el sujeto está atravesado por la palabra del otro y él es palabra. Finalmente, en lo real podemos ubicar la pulsión y el goce del sujeto, es decir, el goce como la satisfacción pulsional del sujeto, entendiendo el goce como aquello que se encuentra más allá del principio del placer y en ese más allá se transforma en un placer en el dolor, mientras que en el principio regulador del placer-displacer se encuentra la homeostasis, donde el placer continúa siendo placer y el displacer, displacer. En el principio del placer estos 2 registros se hallan diferenciados, mientras que en el más allá del principio del placer se unen para formar el goce y allí placer y displacer
hacen un nudo y alcanzan la satisfacción en el dolor y en el sufrimiento. Bueno, pues ahora vamos a pasar a comentar la primera de las películas, Capitán Fantástico. Capitán Fantástico es una película estadounidense del año 2016. Narra la historia de una familia que decide trasladarse a vivir a la naturaleza en compañía de sus 6 hijos, a los que quieren educar en una ideología antisistema amparada en las teorías de Noam Chomsky. Los padres, Ben y Leslie, tienen 6 hijos que están en edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. Son 3 varones y 3 mujeres. Sus nombres son Bo, Kielir, Vespir, Relian, Zaha y Nai. Ya en la elección de los nombres aparece un aspecto de la patología de estos padres, ya que estos nombres han sido inventados por Ben y Leslie con la intención de que sean nombres únicos en el mundo. El significante únicos va a estar muy presente y será uno de los significantes samo en la historia de esta familia. Mi hipótesis es que Leslie y Ben, al decidir compartir sus vidas y construir un proyecto vital juntos, lo que acaban construyendo es un delirio entre los dos. Este delirio es formulado en una carta que Leslie envió a su madre y que ésta le quiere leer a Ben. En la carta le dice, cito textualmente, «Lo que Ben y yo hemos creado aquí puede ser único en la historia de la existencia de la humanidad. Nuestros hijos serán reyes de la filosofía. Hemos creado un paraíso en República Platón». La idea del ser único, de hijos que serán reyes en un paraíso, ese efecto de tener un narcisismo extremo, esto unido a la idea de llevar a cabo una misión en el mundo, nos hace pensar en la estructura de un delirio, ya que el significante misión será otro de los significantes amos en esta familia. Desde el inicio de la película nos cuenta el director que Leslie, la madre, tiene problemas psicológicos graves y debido a esto está ingresada en un hospital psiquiátrico por un episodio depresivo. Sus hijos preguntan por ella a su padre, Ben, y quieren saber cuándo va a volver su madre, ya que lleva más de 3 meses ingresada y la echan de menos. Por lo que Ben cuenta a sus hijos, podemos deducir que Leslie padece una psicosis maníaco-depresiva que alterna episodios maníacos y estados depresivos severos que la dejan catatónica y que le han llevado a ingresar varias veces. Ben explica a sus hijos la enfermedad de su madre como un problema de origen biológico que está relacionado con los niveles de serotonina en el cerebro, negando de este modo cualquier interpretación psicológica o emocional de lo que le ocurre a Leslie. La vida de Ben con sus 6 hijos transcurre en plena naturaleza como si de una tribu primitiva se tratase. La película comienza con un plano de un bosque donde aparece un ciervo que el hijo mayor, Bo, tiene que cazar. El padre y sus 6 hijos aparecen con los cuerpos y las caras cubiertos de barro. Así parece que consiguieran camuflarse en la naturaleza entre árboles y rocas. Bo consigue matar con un cuchillo al ciervo y Ben, el padre, le saca el corazón al animal y se lo ofrece a su hijo para que se lo coma. Bo toma el corazón del animal entre sus manos y le da un mordisco, mientras su padre dice, hoy ha muerto el niño y en su lugar damos la bienvenida al hombre. Aquí podemos interpretar que esto que hacen constituye un ritual de pasaje del niño al hombre y podemos intuir que comiéndose el corazón del animal, Bo está incorporando sus propiedades. Esta situación coincide con la de los hijos de Toten y Tabú que deciden matar al padre para comérselo después. Primera identificación canibalística mediante la incorporación oral de una parte del cuerpo del otro. Ben educa a sus hijos con una disciplina férrea. Por momentos aparece como el jefe de la tribu y por otros como si del jefe de un ejército se tratase, ya que somete a sus hijos a unos entrenamientos físicos de una dureza extrema. Esto nos recuerda al entrenamiento físico y la gimnasia a la que era sometido Schreber por su padre en el artículo de Freud, Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, el caso Schreber. En estos entrenamientos familiares hacen diversos ejercicios. Corren por el bosque, escalan montañas bajo la lluvia y esto hace que en una ocasión uno de los hijos, Relian, se accidente y golpee su mano contra la montaña. Ben, al verle colgado del arnés, le dice que tiene que salir solo de la situación y que piense cómo hacerlo. Podemos ver que Ben es un padre omnipotente y todopoderoso que no está atravesado por la castración al modo del padre de Toten y Tabú
y por eso se considera el entrenador, el jefe y el maestro de sus hijos, a los que no lleva a la escuela porque entiende que él les puede enseñar todo lo que necesitan saber mejor que cualquier colegio. Ben es un padre amo, como explica Lacan, porque él dicta la ley y sus leyes no son las leyes de la cultura. Vemos que si el acceso a lo simbólico queda determinado por el pasaje de la naturaleza a la cultura, donde dejamos de ser cachorros humanos para convertirnos en seres hablantes, en el caso de Ben, este orden se invierte y pasan de la cultura a la naturaleza, habitando en la cultura de un modo muy particular, ya que viven en una marginalidad donde deciden su manera de vivir y sus propias leyes, pero fuera de la cultura. Ben educa del mismo modo a sus hijos varones que a sus hijas mujeres y los habla a todos por igual, sin tener en cuenta las diferencias ni de edad ni de sexo entre ellos. De esta manera, enseña a pelear a sus hijos, a luchar y a defenderse utilizando cuchillos y puede regalarle a su hija pequeña un cuchillo para que pueda diseccionar animales, sin tener en cuenta el peligro que supone para una niña de tan corta edad manejar ese arma. Podemos pensar que Ben es un padre psicótico porque forcluye la ley del padre, la ley de la cultura, la ley de la castración, que ha secuestrado a sus propios hijos. Los hijos de Ben solo pueden acceder al saber y al conocimiento a través de él. Ben no permite que sus hijos se relacionen con otros chicos de su edad, con lo que les niega la posibilidad de hacer amigos. Al no ir a la escuela, socializar es imposible y quedan viviendo como una tribu en la más absoluta endogamia. Los hijos de Ben y Leslie acumulan gran cantidad de conocimiento, sin embargo, no están atravesados por lo que aprenden. Repiten lo que su padre les enseña. Lo que hace con ellos es un adoctrinamiento, sin dejarles la posibilidad de elegir y constituir su propia subjetividad. Todo lo que aprenden, lo que leen, es seleccionado, supervisado y examinado por Ben. Al no tener en cuenta la diferencia de edad entre sus hijos, enseña a todos lo mismo y de la misma manera y a veces explica cosas que los más pequeños por edad no pueden todavía comprender. Un ejemplo de esto ocurre cuando uno de sus hijos pequeños, al escuchar a Ben hablar de relaciones sexuales, le pregunta en qué consisten esas relaciones y éste le contesta que las relaciones sexuales son cuando un hombre mete el pene en la vagina de una mujer porque les da placer a los dos y además así pueden tener hijos. El niño escucha con atención las explicaciones de su padre, pero no parece estar entendiendo lo que éste le está contando. En Ben, al fallar el mecanismo propio de la neurosis, que es la represión, puede contar las cosas a sus hijos sin velos y sin filtros, sin omitir nada. Al poco de iniciar la película, Ben, en una llamada telefónica que hace a sus suegros para preguntarles por la evolución de Leslie, se entera de que ésta se ha suicidado la noche anterior cortándose las venas. Cuando Ben regresa a la cabaña, les cuenta a sus hijos con toda crudeza que su madre ha muerto suicidándose cortándose las venas. Ante el llanto y el desgarro de sus hijos, Ben responde que todo va a seguir igual y que nada va a cambiar para ellos, mostrando así la forclusión de la tragedia que acaba de suceder, lo que provoca que uno de sus hijos, Relian, tenga un estallido de ira, coja un cuchillo, amenace a su padre y acabe clavando el cuchillo en una madera al tiempo que le dice «te odio». El suegro de Ben, Jack, le comunica a este cuándo va a ser el funeral de Leslie, pero le advierte de que si aparece por allí llamará a la policía para que lo detenga, ya que Jack considera que Ben es el culpable de la muerte de su hija por no haberle ofrecido una vida estable. El padre de Leslie, Jack, aparece en la película ejerciendo una función simbólica, a través de la que intenta incluir a sus nietos en la cultura. Sin embargo, Ben no acepta el límite que le marca su suegro y decide, junto a sus hijos, ir al entierro de Leslie bajo la consigna «Misión, rescatar a mamá». En verdad se trata de una salida maníaca que permite tanto a Ben como a sus hijos obturar el duelo por la pérdida. En este punto podemos preguntarnos, ¿rescatar a mamá de qué? Parece más bien que buscan rescatarla de lo que es ya un hecho irreversible, la muerte. Toda la familia inicia un viaje en el autocar familiar rumbo a la ciudad donde se va a celebrar el entierro. Durante el trayecto de este viaje hacen varias paradas. En la primera de ellas entran a un supermercado a robar comida, pero ellos usarán otra consigna diferente. Esta vez será misión liberar la comida. Ben finge un ataque al corazón y mientras es atendido por los empleados de la tienda, sus hijos salen corriendo hacia la calle con los carros llenos de comida.
Después de esto, hacen otra parada, esta vez en un camping, para pasar la noche. Y es allí donde el hijo mayor, Bo, se encuentra con una chica, Claire, que le gusta y a la que también él parece gustar. Se quedan por la noche hablando y será Claire quien tenga que dar el paso de acercarse para besarle. Beso al que Bo responde con pasión. Al llegar el momento de despedirse para irse a dormir, Bo se arrodilla en el suelo y le pide matrimonio a Claire, diciéndole que quiere que sea su esposa y la madre de sus hijos. A esto responde Claire soltando una enorme carcajada y diciéndole que es un tarado. Se burla de Bo como si fuese un payaso. Este queda muy afectado después del rechazo de Claire y poco tiempo después es cuando decide ir a hablar con su padre para decirle que ha sido admitido por varias de las mejores universidades del país y que quiere ir a estudiar a la universidad. Ben a esto responde con enfado y le dice que en la universidad no le van a enseñar nada, que él ya sabe todo lo que necesita saber y que sobre todo lo que más le molesta es que se haya atrevido a hacerlo sin ni siquiera consultárselo. Bo le responde muy enojado y le cuenta que su madre estaba de acuerdo con él e incluso le ayudó a hacer las pruebas de admisión para las universidades. Le reprocha a su padre que él no les ha enseñado nada que no esté en los libros, ni nada sobre la vida, aludiendo así también al encuentro frustrado que acaba de tener con Claire. Antes de llegar a la ciudad donde será el funeral de Leslie, hacen una última parada y van a cenar y a dormir a casa de la hermana de Leslie, que vive junto a su marido y 2 hijos adolescentes varones. La familia de Leslie se siente muy consternada por la muerte de esta y le dan el pésame a Ben. Ante la pregunta de los hijos de cómo ha muerto su tía Leslie, sus padres le responden que su tía ha muerto porque estaba enferma y no pudo superar su enfermedad, bajo la mirada atónita de Ben y sus 6 hijos que no pueden entender por qué les explican así la muerte de su madre. Entonces Ben interrumpe a sus cuñados y les cuenta a sus sobrinos que su tía Leslie se suicidó cortándose las venas, lo que provoca un momento de gran tensión y enojo en la hermana de Leslie y su esposo. Esto desemboca en la crítica porque la manera de educar y vivir de Ben y de sus hijos no les parece la más adecuada y además ahora se han quedado sin madre. Otro momento de tensión en la cena ocurre cuando Ben ofrece vino a sus hijos, causando gran desconcierto en la familia de Leslie, que le dice que los niños no pueden beber. Ben, en su narcisismo y arrogancia, tras escuchar a sus cuñados decir que sus hijos no van a aprender nada si no van a una escuela y que no van a estar preparados para afrontar la vida, llama a sus sobrinos. Cuando les tiene delante, les hace una pregunta sobre qué es la declaración de principios. Al no saberle responder, Ben llama a su hija Zaha, de 8 años, y le hace la misma pregunta. Zaha responde sin ningún problema, consiguiendo así Ben dejar en ridículo a sus 2 sobrinos y demostrar a sus cuñados lo equivocados que están, haciendo además alarde de todo lo que sus hijos son capaces de hacer. Vestirse con pieles de animales cazados, leer en las estrellas, sobrevivir en el bosque, colocar un hueso roto, y además que sus niveles de resistencia y cardiovasculares son impresionantes. Su cuñada no deja de mirarle con asombro y le replica que a quién puede importarle todas esas habilidades si solo son niños. Entre tanto, se produce una conversación entre 2 de los hermanos, Bo y Relian, en la que este último le recrimina que piense que su padre es tan perfecto, que él una noche escuchó a su madre decirle a su padre que a veces tenía episodios psicóticos en los cuales alucinaba con chocar la cabeza de todos sus hijos contra las rocas y que él estaba seguro de que fue su padre quien la volvió loca, que por eso es peligroso. Al día siguiente se produce otra discusión entre Ben y sus cuñados que vuelven a cuestionarle lo que hace con sus hijos. Le dicen que a los niños no se les puede contar todo, que hay cosas que se pueden omitir o contar de una manera que sea más accesible para ellos, refiriéndose con esto a la noche anterior y cómo Ben les contó a sus sobrinos la muerte de Leslie. Pero Ben, una vez más, no acepta la crítica ni el cuestionamiento de sus familiares. Tras este episodio, por fin llegan al lugar del destino, la ciudad donde se celebra el funeral de Leslie, e irrumpen en mitad de la ceremonia ataviados con ropajes de otra época, ropa hippie, tratando de sabotearla. Ben sube al altar y dice que Leslie no creía en las religiones organizadas, que era budista y entendía el budismo como un sistema filosófico, que su último deseo era ser incinerada y que sus cenizas se tiraran por un váter de cualquier baño público. Ante todo esto,
Jack, el abuelo de los niños, hace llamar a un guardia de seguridad para que les saquen de la parroquia. Al terminar la ceremonia, Jack se acerca a Ben y le amenaza con llamar a la policía si se le ocurre acercarse al cementerio. Le acusa de ser un abusador y un maltratador de niños y le dice que ha contratado a un abogado para pedir su custodia. Ben desiste de la idea de acercarse al cementerio ante la angustia de sus hijos, que temen que puedan detenerle y quedarse solos. Relian, el hijo mediano, que es el único que ha mostrado rebeldía ante su padre, decide que quiere quedarse a vivir con sus abuelos, lo que lleva a que esa misma noche Ben, junto a sus otros hijos, organice una nueva misión. Misión: salvar a Relian. Salvarle de lo que el propio Relian no quiere ser salvado, pues para él el peligro es quedarse con el padre. Una vez que llegan a casa de los abuelos, de noche, una de sus hijas sube al tejado de la casa mientras los demás observan desde abajo. Pero una teja se rompe y cae del tejado de la casa al suelo, quedando completamente inmóvil boca arriba. En la siguiente escena vemos que está en un hospital y el médico le pregunta a Ben que por qué estaba su hija subida en un tejado de noche. Le muestra unas radiografías y le dice que ha tenido mucha suerte, que unos milímetros más arriba o abajo y estaría muerta o paralizada. Es en este momento cuando Ben por primera vez aparece conmovido al darse cuenta de lo que podía haberle ocurrido a su hija y por primera vez toma conciencia a modo de insight del riesgo al que somete a sus hijos. Algo del orden de la castración parece que por fin le alcanza. Ben finalmente entrega la custodia de sus hijos a sus abuelos por decisión propia, mientras les reconoce a sus hijos que él es una amenaza para ellos, que les ha puesto en peligro varias veces y que también se equivocó con su madre, diciéndoles: fue demasiado para ella y yo lo sabía. Ben se marcha solo de casa de sus suegros totalmente abatido. Hace una parada con el autocar en un área de servicio, donde entra en unos lavabos y se afeita la barba. Puede ser su manera de entrar en la cultura. Se afeita, se asea y se cambia de ropa. ¿Se puede decir que de ese baño sale otro Ben? Cuando por la noche está sentado frente a una hoguera en el campo, sus hijos, que habían viajado escondidos, salen de su escondite y le dicen que quieren terminar la misión, rescatar a mamá. Y así por la noche se acercan al cementerio donde está enterrada y cavan la tierra para sacar su ataúd. De nuevo Ben transgrede la ley y, lo que es más importante, hace que sus hijos también la transgredan, por intentar cumplir el último deseo de la madre. Este dato nos hace pensar también en la posible psicosis de Ben, ya que un neurótico hubiese agotado todos los trámites legales a su alcance para conseguir ese mismo propósito, que es recuperar los restos de su mujer sin tener que llegar a profanar la tumba. Después viajan toda la noche con el ataúd abierto, viendo el rostro de Leslie. Llegan al lugar elegido, en la montaña frente al mar, donde envuelven a Leslie en unas sábanas y la ponen en una pila de madera para incinerarla, al tiempo que cantan su canción favorita e inician un rito funerario de cante y baile. Al terminar la ceremonia, toda la familia se va a acompañar a Bo al aeropuerto, pero antes pasan por los baños y tiran las cenizas de Leslie en un váter, tirando de la cadena y diciendo adiós mamá, cumpliendo así el último deseo de Leslie, que confirma de este modo su melancolía, ser arrojada por un váter como si de un objeto de desecho se tratase, identificándose con un resto. Por otra parte, Bo no se va a la universidad, se va a recorrer el mundo a África, cumpliendo así el deseo de su padre, y antes de partir le da un manual de instrucciones, supliendo así a la universidad, es decir, dándole un guión de qué hacer ante determinadas situaciones y cómo comportarse. Nos hace pensar que estos hijos no pueden matar simbólicamente al padre, quedando de ese modo sometidos a sus deseos. El final de la película es retratado en un happy end y lo he entrecomillado, quiero entrecomillarlo porque realmente nos hace dudar sobre si realmente Ben ha cambiado de estructura, es decir, ha pasado de ser un psicótico a neurótico. Sospechamos porque no nos parece una solución posible ni creíble. Es verdad que a diferencia de Bo, sus otros hijos van a la escuela y por lo tanto tal vez entren en la cultura, pero tal vez. No sabemos qué les deparará el futuro a esos hijos que siguen sin renunciar a la naturaleza y continúan
sosteniendo al padre en el lugar del ideal. Bueno, hasta aquí Capitán Fantástico. Voy a pasar a comentar la película En el nombre del padre. En el nombre del padre es una película irlandesa de 1993, basada en un hecho verídico: la acusación de 5 jóvenes irlandeses por la explosión de una bomba en una taberna de Guildford, atentado cometido por el IRA. La película comienza con una voz en off perteneciente al protagonista de la película, Gary, que está contando en una cinta grabada la historia de lo que sucedió a la abogada Gareth, que se está encargando de dirigir una campaña para tratar de reabrir el caso por ese atentado. En la cinta, Gary empieza contando lo que hacía en Belfast en 1974. Dice: yo robaba chatarra desde los tejados, era un ladrón de poca monta, y en ese tiempo Belfast vivía en el caos por las luchas entre el ejército británico y los miembros del IRA. Gary es el hijo mayor y único varón de la familia Conlon. Vive con sus padres, su abuela y 2 hermanas menores. El padre, figura relevante en esta historia, trabaja como empleado en una casa de apuestas y trata sin ningún éxito que su hijo haga algo útil con su vida. Ya desde el comienzo de la película vemos cuál es la posición de Giuseppe, el padre, respecto de su hijo. Ir detrás de él tratando de resolver los problemas que Gary genera y que tienen que ver en su mayoría con aspectos transgresores y desafiantes con los representantes de la ley. Giuseppe decide que Gary se vaya a Londres tratando de alejarle de Belfast, porque ya ha tenido varias advertencias del IRA. Vemos que Gary no tiene intención de trabajar ni de labrarse un futuro, y su padre no es capaz de ponerle límites. La relación entre ambos es conflictiva. Gary no ve en su padre nada que pueda admirar. Piensa que solo es un simple empleado de la casa de apuestas. Nada de lo que hay en él le interesa y no quiere acabar siendo como él. Es un padre que no se pudo constituir como ideal del yo para su hijo, y Gary aparece así, sin rumbo, a la deriva, siempre en el filo, desafiando a la ley como si de una llamada al padre se tratase, una llamada para que alguien le ponga un límite, límite que él mismo no se puede poner. Sin embargo, Giuseppe no puede poner la ley a su hijo, no lo puede castrar, así como veíamos que le ocurre también al padre de Juanito en el artículo de Freud, Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Giuseppe es un padre afectuoso y en posición materna frente a Gary. Gary toma un barco para ir a Londres y en él se encuentra con su amigo Paul Hill, que también está tratando de huir de Belfast. Cuando llegan a Londres van a buscar alojamiento a casa de otro amigo de Belfast, Paddy, y le piden quedarse allí un tiempo. Es una casa ocupa donde vive una comuna hippie y así comienza la aventura de Gary en Londres, integrándose en dicha comuna y en su modo de vida. Alcohol, drogas y sexo libre. Tras un tiempo de fiestas y excesos en la casa, Paul y Gary tienen un enfrentamiento con uno de los miembros de la comuna que parece estar celoso porque la chica que le gusta está con Gary. Debido a este incidente deciden marcharse de la casa y así llegan hasta un parque donde se sientan en un banco en el que se encuentran con un vagabundo. En ese momento, a lo lejos se escucha el estallido de una bomba, la bomba de Guildford. Más tarde, paseando por la calle en plena noche, se cruzan con una prostituta a la que se le caen las llaves sin darse cuenta. Gary trata de advertirla, pero ella no le hace caso. Coge las llaves del suelo y entra en la casa, nuevamente transgrediendo. Paul no se atreve y le espera fuera. Gary roba 700 libras que encuentra en la habitación de la prostituta y con ese dinero se van a dormir a un hotel y al día siguiente se compran ropa hippie. Gary vuelve de nuevo a Belfast a visitar a su familia. Su llegada es una llegada triunfal, ya que Gary es el falo en esa familia. Todos, incluido su padre, le adoran. No importa lo que haga, los líos en que se meta, los fallos que cometa, ubicado en esa posición fálica, entra por la puerta vestido de hippie y tirando billetes, los billetes robados, al aire. La madre, la abuela y las hermanas le reciben como si se hubiera hecho rico en poco tiempo. El padre, incrédulo de que su hijo haya conseguido ese dinero de manera honesta, le pregunta de dónde lo ha sacado, pero Gary le responde que es dinero legal. Esa misma noche, mientras todos duermen, una unidad del ejército británico irrumpe en la casa y detiene a Gary, que no entiende qué pasa y por qué se lo quiere llevar el ejército sin darle ningún tipo de explicación. Le suben a un avión militar ante la perplejidad de toda su familia, que tampoco entiende qué sucede.
Después de que Gary se ha trasladado a Londres, su padre, una vez más, va detrás de él y viaja a Londres para tratar de solucionar lo ocurrido y llevarle de vuelta a casa. Gary es llevado a comisaría donde empiezan los interrogatorios y las torturas. La policía sospecha que es uno de los responsables del atentado terrorista de Guildford y que es un miembro del IRA. Gary lo niega todo y cuenta la verdad de lo ocurrido esa noche. Cuenta dónde estaba y lo que hizo, pero la policía le cree culpable. Al mismo tiempo, en otro calabozo están interrogando a su amigo Paul Hill por la misma causa. Allí permanecen encerrados una semana, recibiendo todo tipo de torturas, lo que provoca un desgaste enorme en los dos. Desgaste que hace que Paul firme la declaración de culpabilidad. Gary se resiste y sigue defendiendo su inocencia, hasta que uno de los policías, a cargo de la investigación, le amenaza con que, si no admite su culpabilidad en los atentados, matará a su padre. Y por ese motivo, Gary, completamente derrumbado, decide firmar la declaración. Mientras, la policía detiene a la familia de Gary que vive en Londres, su tía Annie, su marido y sus 2 hijos, y a Giuseppe, que en ese momento está con ellos porque creen que son cómplices de los atentados. Gary es trasladado a la cárcel en espera del juicio. Al poco de entrar allí, Giuseppe de nuevo va detrás de Gary, solo que en esta ocasión ese ir detrás de su hijo lo ha llevado demasiado lejos y ha acabado también encarcelado. Ahora ambos comparten celda. Mantienen esta conversación. Gary increpa a su padre. ¿Qué coño haces aquí? A lo que su padre responde. Vine para sacarte y me detuvieron en casa de tía Annie. Gary le dice, ¿por qué me miras así? ¿Por qué me sigues siempre cuando hago algo malo? ¿Por qué no me sigues cuando hago algo bueno? Es como lo que pasó con la medalla. Ganamos el campeonato de fútbol, pero yo cometí una falta y tú no dejabas de recriminármelo. Recuerdo que escribí tu nombre en la tierra y me meé encima. Cometí una falta, sí, pero ¿qué coño importaba si habíamos ganado? Desde entonces empecé a robar. Llevo así desde los 7 años. Así demostré que no valía nada. Recuerdo a mamá siempre diciéndome, cuidado con Giuseppe, no hagas ruido que está descansando, no le disgustes. Dime, papá, ¿por qué has tenido que estar enfermo toda la vida? Me has seguido toda la puta vida y ahora estás aquí, en la cárcel. Cuando aquel policía me amenazó con matarte, juro que me alegré. De este modo muestra Gary la ambivalencia de los afectos correspondientes al complejo paterno. Siente odio y rechazo a su padre por considerarle demasiado débil e inconsistente, pero a la vez no puede separarse de él. Gary le provoca, pégame, pero pégame fuerte por una vez en tu vida. A esto su padre le responde abrazándole y susurrándole que se calme, como si fuera una madre diciéndole que todo va a salir bien. En esta discusión de Gary con su padre podemos entender que el super-yo de Gary le empuja a una posición melancólica que podemos traducir en la frase «entonces empecé a robar». Así demostré que no valía nada. Esta posición melancólica le lleva a tener conductas autodestructivas y a buscar inconscientemente el castigo que el padre no le supo dar. Comienza el juicio bajo fuertes medidas de seguridad. Giuseppe, la tía Annie, su marido y sus hijos son acusados por posesión de explosivos y servir de apoyo del IRA. A Paul Hill, Paddy, Caroline y Gary se les acusa de ser los autores del atentado. El abogado defensor denuncia las torturas a las que han sido sometidos sus clientes mientras han estado detenidos. El juicio dura varias semanas y ni Gary ni sus amigos parecen tener conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo, ya que durante el juicio, por momentos, se comportan como niños traviesos o adolescentes gamberros, gastándose bromas entre ellos y riéndose con algunas de las declaraciones. En el momento del veredicto, los autores del atentado son condenados a cadena perpetua, de la que han de cumplir un mínimo de 30 años, y Giuseppe es condenado a 14 años por ser cómplice de los hechos, lo que, dado su delicado estado de salud, equivale a morir en la cárcel. Pero en ningún momento aparece enojado por lo que le ha ocurrido a Gary, con las consecuencias que él mismo tiene que asumir, que es estar encarcelado sin haber hecho otra cosa más que ir detrás de su hijo para sacarle de nuevo del atolladero en el que se ha metido. Esto es así hasta el punto de que en la primera visita que reciben ya en prisión, visita a la que van su madre y sus hermanas, la madre, al mostrar su enfado y decirle a Gary, ¿por qué nos has hecho esto?, Giuseppe sale en defensa de su hijo frente a su esposa y le dice, tienes un buen hijo, de eso puedes estar completamente segura.
y ante la pregunta de su hija pequeña que le dice, papá, ¿cuándo vas a volver a casa?, Giuseppe responde, pronto, pero es mejor que ahora esté aquí dentro, así puedo ayudar a Gary. Sin embargo, Giuseppe no muestra que le importe mucho la mirada triste de su hijita ni haber dejado solas a su mujer y a sus 2 hijas. Comienzan a cumplir su condena en una prisión que fue una antigua fortaleza y están encarcelados con los presos de máxima seguridad, violadores y asesinos. Son rechazados dentro de la cárcel por el resto de los presos por considerarlos miembros del IRA, lo que hace que Giuseppe y Gary tengan que comer en su celda para evitar que les agredan. Gary se muestra derrotado, desesperanzado y apático, mientras que Giuseppe se muestra resignado, conforme y en cierta forma esperanzado, para mayor crispación y enojo de Gary, que una vez más no logra entender a su padre. Incluso le llega a decir, no me pidas que mantenga el ánimo, ¿no te das cuenta de que no podemos comer con el resto de los presos y que estamos aquí dentro por un crimen que no hemos cometido? Gary comienza a relacionarse con otros presos que consumen drogas ante la mirada desaprobatoria de su padre, la cual ignora. Entretanto, Joe, uno de los dirigentes del IRA, es detenido y le toman declaración en la comisaría. Confiesa que él es el autor de los atentados en Guilford y que tienen condenadas a personas inocentes. Esta declaración es escuchada por el comisario y el policía que llevaron a cabo la investigación por estos atentados, pero deciden silenciarlo y dejar que los inocentes sigan en prisión. Joe, el líder del IRA, es encarcelado en la misma prisión que Gary, su padre. Desde el primer momento quiere conectar con Gary. Le invita a comer con él en el comedor con el resto de los presos. Pese al rechazo inicial de los presos, Joe responde atacando agresivamente e inicia un motín al que Gary se une entusiasmado. Por este motivo, los dos son llevados a aislamiento forzoso y permanecen incomunicados 2 semanas. A su salida, el resto de los presos reciben a Gary como a un héroe. Gary cada vez se acerca más a Joe, le admira y le sigue a todas partes. Lo toma como un padre ideal. Al lado de Joe se siente seguro y protegido. Bajo la amenaza de Joe a los presos, Gary consigue que todos los presos le muestren respeto y no le agredan. Joe es el padre que a Gary le hubiera gustado tener. Un padre como el que él siente que no tuvo. Los dos provocan un motín en la cárcel para tratar de probar su inocencia. Gary elige el camino de la violencia, que es el camino que le muestra Joe, para el cual no hay otra manera de conseguir lo que se quiere, por eso es terrorista. Mientras Giuseppe intenta demostrar la inocencia por los cauces legales y pacíficos, lo que provoca un nuevo desencuentro entre padre e hijo. Gary reprocha a su padre, tú haz las cosas a tu manera, que yo las hago a la mía. Trabajar en la nave de pinturas te hizo eso, refiriéndose a sus problemas respiratorios. Nunca quisiste pelear. Has sido una víctima toda tu vida y ya va siendo hora de que te defiendas un poco. Fíjate en Joe. Al menos él sabe pelear por lo que quiere. A los 5 años de permanecer en prisión aparece Gareth, la abogada que será la encargada junto a Giuseppe de abrir una campaña en los medios y en la ciudadanía para tratar de reabrir el caso y que se celebre un nuevo juicio. Un día, mientras los presos están viendo una película, Joe organiza un motín cuyo objetivo es el celador de la prisión al que Joe prende fuego. En ese instante, Gary se da cuenta de que Joe es un asesino y se le cae del lugar de ideal. El líder del IRA, tras este incidente, es enviado a otra prisión. Desde este momento, Gary empieza a ayudar a su padre en la campaña para que reabran el caso. La posición de Gary frente a su padre da un giro radical después del motín en el que Joe quema vivo al celador, dejándolo completamente inválido. A partir de entonces, Gary empieza a cuidar de su padre, que está muy enfermo y deteriorado tras 5 años en prisión. La relación entre padre e hijo va cambiando. En este momento, por primera vez, Gary muestra ternura y afecto por su padre, cuando hasta entonces lo que había sentido era odio y rechazo. Y esto se corresponde de nuevo con la ambivalencia de afectos propia del complejo paterno. Las emociones hostiles que sentía Gary hacia su padre se tornan en emociones tiernas. Gary va recuperando recuerdos de su padre de la infancia, recuerdos de admiración y afecto. Por ejemplo, en algún momento Gary le dice cómo le gustaba el olor a tabaco porque le recordaba a él, hasta el punto de que le dice a su padre que en los momentos que quiere sentirse feliz recuerda el olor de su tabaco.
los paseos que daban juntos donde su padre le cogía de la mano. Me gustaba ver mi pequeña mano en la tuya, le dice, y también te imitaba cuando hacías vagos. El padre, a su vez, le confiesa su miedo a morir en la cárcel y dejar sola a su mujer. A lo que Gary le contesta que no se preocupe, que él se hará cargo de su madre. Aquí el padre responde, ¿estás loco? Si no sabes hacerte cargo de ti mismo. Poco tiempo después, una noche, Gary se da cuenta de que su padre ha dejado de respirar y trata de reanimarlo mientras avisa a los celadores para que lo lleven al hospital. Al día siguiente, un párroco entra en la celda de Gary y le da la noticia del fallecimiento de su padre. Gary recibe la noticia con aparente entereza. En el siguiente encuentro con la abogada Gareth, Gary le dice que siga adelante con la campaña. Su actitud cambia totalmente, ya que hace una identificación con su padre y empieza a luchar pacíficamente como lo hacía el padre por su causa. Esto hace que le trasladen de prisión, mientras que en la calle y en los medios hay una campaña pidiendo que se libere a los condenados inocentes. Un día, la abogada puede acceder al expediente de Gary por error de un funcionario y es ahí donde se encuentra que hay unos documentos oficiales que acreditan la validez de la coartada de Gary cuando dijo que estuvo junto a un vagabundo la noche de los atentados. Gareth encuentra una foto de dicho vagabundo con una nota adjunta donde pone no enseñar a la defensa. Gracias a esto, en la celebración del nuevo juicio, los condenados son absueltos de todos los cargos y declarados inocentes después de haber pasado 15 años en prisión. Gary sale por la puerta principal del juzgado y declara ante los medios de comunicación y las personas que se encuentran a la salida del juzgado, entre ellas sus hermanas y su madre, que seguirá luchando hasta limpiar el nombre de su padre. Aquí acaba la película. Es en este momento cuando podríamos interpretar que ya que Gary no pudo cumplir con el asesinato simbólico del padre, es decir, separarse del padre y construir su propia vida, toma el lugar del padre. Se encargará de cuidar de la madre. Este final que plantea la película podría interpretarse también como otro final feliz, aunque la realidad que vivió después el auténtico Jerry Conlon es muy diferente. De feliz no tuvo nada. Jamás se pudo reconciliar con su familia. Volvió a recaer en las drogas y sobrevivió a un intento de suicidio. Finalmente murió a los 60 años, 3 meses después de haberle sido diagnosticado un cáncer irreversible. Bueno, pues hasta aquí comentario de las películas. Si queréis comentar algo, preguntar algo. Bueno, yo para romper el fuego, pero esperando que intervengáis los demás, primero decirte que muchas gracias por el esfuerzo de síntesis, sobre todo de la parte inicial, para poner, situar cuál es la imagen desde el psicoanálisis, cuál es el concepto de padre, la función paterna, tanto en Freud como en Lacan. Me ha parecido una síntesis difícil, pero muy conseguida. Respecto de las películas, voy a decir una cosa que no viene mucho a cuento, pero en la película del Capitán Fantástico, yo hubo momentos en los que me metía en el mismo delirio. Es decir, me parecía muy bonito. Sí. Incluso ya confesando, llegué a llorar, que me quedé muy preocupada porque efectivamente era una horda loca o enloquecida, ¿no? Pero, bueno, esas modalidades de padre, me gusta más esta segunda versión En el nombre del padre, de la película irlandesa, porque realmente, más que ver un padre, vemos un señor, que es el padre, el real, decías tú antes, era el espermatozoide, bueno, pues el padre imaginario, que en realidad está en función materna todo el tiempo. Entonces, eso es lo que no le permite, en principio, o que le mantiene en esa posición adolescente que tú señalabas, sí. Infantil. Sí, sí. Bueno, yo creo que lo que te pasó con la película de Capitán Fantástico fue algo como muy generalizado.
De hecho, yo recuerdo el año que se estrenó que hubo además mucho debate en radio, que incluso buscaron una familia argentina que estaba haciendo lo mismo, o sea, que era otra familia que llevaban, no sé si ya tenían 5 hijos, cada uno había nacido en un lugar diferente. Pero claro, tú ahí vas viendo, fue una entrevista muy larga, que claro, en ese momento se iban a detener, iban a fijar una residencia en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque el hijo mayor estaba llegando a la adolescencia. Claro. Y claro, era imposible, no habían hecho amigos, sí, pero habían tenido que dejar a sus amigos haciendo duelos continuamente de todos los lugares a los que habían ido estando, pero luego marchándose. Pero incluso recuerdo que en la radio, la presentación en ese debate de esa familia fue todo como con una acogida excelente, como que qué valientes por llevar a cabo atreverse con llevar a cabo esa vida, no quedarse en una cosa tradicional o estándar. No llevar a los niños al colegio. Claro, y a mí, claro, me parecía que es verdad que destila algo muy, como que te puedes identificar con cosas, pero que si miras un poco más allá, te das cuenta de que lo que pasa ahí, que hay una cosa muy loca de los dos padres. De ambos padres hay una cosa muy loca, sí. Y que crean un universo único, ¿no? Mágico. Sí, y totalmente. Loco. Sí, bueno, yo quería intervenir también con respecto a esto, más allá de lo que ha contado Lidia, que sí que efectivamente sí que es un mundo, digamos, crean algo utópico absolutamente, ¿no? Pero creo que justamente esa película, por lo menos yo con todo el mundo que he hablado, y yo soy una de las primeras, o sea, nos volvemos todos un poco fanáticos de ella, ¿no? O sea, a mí es una de mis películas favoritas, vaya. Y creo que, o sea, que hay mucha parte rescatable del modelo de familia y del modelo de padres. Pagan un precio muy alto. Ya está la enfermedad de la madre y la muerte de la madre, ¿no? Ese es el precio, yo creo, a su locura, ¿no? Fundamentalmente. Y la renuncia del padre a los hijos al final, dejándoselos a los abuelos, ¿no? Pero hay muchas, sin volvernos locos, sí que creo que hay una parte muy, muy, muy rescatable de lo que hace esa familia y la lucha contra el capitalismo voraz que ahora mismo, por ejemplo, estamos sufriendo, ¿no? Que estamos viendo las consecuencias tan negativas que tiene, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto, la película no solo la salvo, es que o sea, me fijaría en ella en muchos aspectos, ¿no? Como familia y como persona individual. Sí, pero yo creo que las simpatías que tuvo y la buena acogida de la película tiene que ver con empatizar e identificarse justo con la parte más ideológica, ¿no? De la lucha antisistema, fuera el consumismo, el capitalismo feroz, todo eso es como muy sirve mucho para identificarse y empatizar con ello, pero si traspasas eso, que estoy de acuerdo que es algo muy rescatable, pero detrás de eso hay otras cosas que ya no son tan buenas. Sí, por eso decía que estoy de acuerdo en lo que has comentado y que de hecho el precio creo que es ese, ¿no? El precio es la muerte de la madre porque efectivamente se lleva hasta el punto donde, bueno, para mí, o sea, yo hablo además sin saber de psicoanálisis, ¿vale? Os hablo simplemente como espectadora y por lo que has contado y, bueno, las partes que he comprendido mejor, las que me cuesta más porque no le manejo bien el lenguaje del psicoanálisis, pero que, o sea, que creo que en ese aspecto sí que está claro lo que comentas, claro, que se llega a ser algo, o sea, un delirio, ¿no? Y creo que la madre, de hecho, llega a verlo, llega a ver ese delirio y efectivamente no lo soporta, no puede llegar más allá y que hay un momento en que las edades de los niños no permiten llegar hasta más lejos, pero que hay una parte que efectivamente entronca con lo ideológico y que yo comparto en muchas partes y quizá por eso me gusta, habrá gente que le parezca, no le guste nada, pero Noam Chomsky, de hecho, es su ideal, ¿no? Es su dios, digamos. Ellos celebran el día de Noam Chomsky y Noam Chomsky a mí me parece un filósofo y pensador de los más importantes que tenemos. Sí, papá, muta el micrófono. Papá, mutea el micrófono, por favor. Es que está con mi nombre, también somos dos Sonia Ruiz Casas aquí. Bueno, pues eso, simplemente eso, que estoy de acuerdo, Lidia, con lo que comentabas y también, y de hecho que es una opinión muy generalizada que yo he comentado con otras familias
y otras personas, pero que efectivamente puede, o sea, que tiene que ver con lo ideológico, sí, seguro. Seguramente que gente que piensa de otra manera no le rescate mucho esto que estoy diciendo yo. Y que es verdad que es un delirio, claro, pero por eso digo que sin llegar a ese delirio ya tan a que es imposible esa utopía, hay cosas rescatables y que serían muy interesantes aplicar a la vida actual, ¿no? Simplemente. Y también a las familias, o sea, también la parte que hacen de padre, o sea, también algunas partes del padre son muy rescatables también, yo creo. Bueno, otras no, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, nada, gracias. Muchas gracias de todas formas por tus explicaciones y que me ha gustado mucho. Gracias. Gracias. Yo diría que claro, que aquí, si lo pensamos desde el psicoanálisis, que es la propuesta, los efectos de este modo particular de funcionamiento, los efectos sobre toda la institución familiar es muy grave, no solamente por la muerte de la madre, sino sobre todo en lo que tiene que ver con cómo se pueden construir unos hijos, cómo construyen un psiquismo unos hijos en un contexto como este, donde el padre no es que sea representante de la ley, es la ley, encarna la ley. Y entonces todo remite a él mismo, eso no deja espacio para poderse desarrollar como sujeto. No, en absoluto. No, por eso lo del adoctrinamiento, ¿no? Que es más claro. lo que él hace es un adoctrinamiento con sus hijos. Pero claro, yo también salvaría muchas cosas, es muy romántico, es un planteamiento muy romántico. Sí, eso sí. Sí, lo es. Yo tengo una pregunta, Olivia, que no sé si se me escucha bien. Sí. Sí, bueno, yo sí. Sí. ¿Hay alguna, no sé, creo que la película no profundiza mucho, pero ¿hay alguna explicación en Capitán Fantástico por qué solamente uno de los hijos parece que puede, ¿no? Mirar al padre o posicionarse ante el padre desde otro lugar? Por si tenías algún, no sé, alguna explicación. Sí. Yo creo que que es Relian, que es el único que muestra, ¿no? Y habla con el hermano mayor para decirle si él no ve todo lo mismo que ve él. Desde el principio es que hay un momento de la conversación donde yo creo que da la clave, que él les ha escuchado a sus padres por las noches, sabe de la enfermedad de la madre, sabe de que la madre tenía miedo de poder hacer daño a sus propios hijos y como que él siente que el responsable, y eso también tendría mucho que ver con el Edipo de él, que el responsable de la enfermedad de su madre es su padre. Como que es por él que está ingresada, por él que tenía, y eso evidentemente no es así, ¿no? Pero él culpa al padre, bueno, como del suicidio de la madre y de la enfermedad de la madre. No sé si, a mí eso es lo que me parece. Hola, Lidia. Yo quería un poco agradecer. Hola, ¿se puede hablar? Hola. Sole, ¿tú misma? Sí. ¿Se me oye? ¿Sí? Me ha quedado Sole, toda sí. así como Hola. congelada. Lidia, mira, primero quería felicitarte porque me tienes con la boca abierta desde que has empezado a hablar. La primera parte donde has hecho la reflexión teórica me parece un trabajazo precioso, un trabajo para leer detenidamente y ir saboreando, porque además es denso y tiene que serlo, entiendo que tiene que serlo. Así que nada, un gusto y te felicito. Y luego el análisis de las películas, Muchas gracias. me parece que ya yo creo que te vas a instituir como una experta analizadora de películas. Francamente es que lo haces muy bien, muy bien. Mira, quería comentarte una cosa en relación ya con poder hacer un debate, porque me llama la atención las dos películas que has elegido. No sé si lo habrás hecho adrede, pero me resulta muy interesante que hayas elegido
un caso donde se pone de manifiesto muchísimo más un trastorno narcisista o una psicosis, seguramente, yo también, y en el otro caso, la neurosis. Los dos casos son funciones paternas fallidas. Y lo interesante de esto es cómo a colación vienes a exponer que la neurosis no es garantía de nada. Que a pesar de que en esa película del nombre del padre, bueno, el registro es el neurótico, sin embargo hay una función paterna tan fallida que le lleva al chico a, bueno, pues toda su vida a ir trastabillado hasta que termina en un final fatal, ¿no? Bueno, pues eso, como la neurosis no es garantía de la función de ley, ni siquiera. No sé si lo habías hecho aposta, pero me parece que, aunque lo hayas hecho inconscientemente, es interesantísimo que hayas puesto en analogía neurosis y psicosis eligiendo función paterna. O sea, sí que fue pensado y seleccionado después de, porque es verdad que películas sobre el padre hay, bueno, una barbaridad, ¿no? Y hay muchas estupendas, pero recuerdo que también dudé mucho con una que se llama El Clan, que es una película argentina, que también está basada en un hecho real, pero en un padre que se entendería, yo creo que era un perverso, ¿vale? Que, bueno, pero al final me decidí por Capitán Fantástico por esa cosa de simpatía también, ¿no? Como de que realmente es una película que ves y es como agradable, como te identificas con cosas y es como que cuesta más ver lo oscuro que hay detrás de toda esa pantalla. Es que, ¿sabes? El autor consigue poner de rosa todo lo pulsional. O sea, todo eso de vuelta al paraíso y el paraíso en rosa, el tipo lo logra, ¿no? Lo logra contar así, como atractivo, como deseable por todos nosotros, cuando en realidad es absolutamente inquietante y es siniestro. Sí. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. No sabemos, por eso digo que ahí el final es como, bueno, no se sabe, ¿no?, qué les deparará la vida a esos hijos que han estado así, han crecido así, y de momento el mayor no puede apostar por su deseo, o sea que finalmente se atreve a dar el paso de esto es lo que yo quiero, lo que es elegido por mí, pero luego sigue la indicación del padre, que es irse a recorrer mundo y aprender de la vida, a la universidad de la vida, en vez de la universidad estatal, que era la que quería ir él. Están invadidos por el goce de lo pulsional y no pueden salir a asomarse a lo simbólico, ni siquiera. Pero es que es interesantísimo, Lidia, que luego en la otra película eliges un ejemplo donde, bueno, rebosa neurosis por todos lados y sin embargo el chico tampoco puede escapar, ¿no?, de la fatalidad. No puede escapar, pero claro, ahí, claro, es que es verdad que un padre como eso, como tan inconsistente, tan maternal, ¿no? Es que no puede poner el más mínimo límite, es que no lo hace en ningún momento de la película. Y entonces, bueno, yo creo que él a su manera se lo está pidiendo, pero el padre no es capaz de poner la ley de la castración, no es capaz de poner ningún límite y así pues va metiéndose donde va metiéndose y acaba como acaba, ¿no? Porque es verdad que luego yo, después de ver la película, me metí un poco a investigar qué había sido de él y claro, ahí me entero de que realmente el resto de su vida fue una pesadilla. Lidia, porque ¿y de la madre? De la madre, claro, es nos que diría? esa parte también nos falta, ¿no? Porque de la padre, madre... sí, te diría, esta función de ley está muy fallida desde el lado del padre, pero me pregunto qué madre tenemos ahí que no
que no ha permitido o que sí ha permitido la entrada a algo de la ley, o hasta qué punto hay una madre que ha permitido. No sé si me explico, Lidia. Yo creo que sí, que se me ocurre que es que la manera en la que se habla de ese padre en la familia no es en la de un padre, es un pobre Giuseppe, como de Sí. un pobre enfermo, un pobrecillo, ¿no? Una persona a cuidar, no una figura de identificación fuerte para un hijo. La madre parecería que respecto del propio marido está en una posición también de madre, es como la madre de todos. No hay sí, un cuidar en lugar de... Es Giuseppe, es como de broma, o sea, como... Y enfermo, pobrecito. Así, no sé, así lo escucho yo. Sí. Claro, pero ahí es interesante Sí. pensar en esta figura Sí, materna, ella... ¿no? Dime, Lidia. No, dime, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir que me parece interesante poder pensar en esa figura materna que hace una elección de hombre muy castrado porque ella está en un lugar muy fálico. Y cómo desde Sí. ese lugar tan fálico probablemente colapsa a lo mejor la poca ley, ¿no?, que pueda tener este hombre. Yo siempre me pregunto si este hombre hubiera estado con otra mujer, habría tenido un hijo así. Claro, pero probablemente ahí entraríamos en que seguramente no tenía otra posibilidad de elección. Exactamente. Eso es lo que yo creo. Exactamente. El destino edípico. Bien Sí, secuestro. porque, bueno, eso quiero decir, para toda la familia, este chico se puede constituir como el falo para todos, desde ya para la madre, ¿no? Pero no solo para la madre, también está en ese lugar para el padre, para las hermanas, para la abuela. Eso se ve muy bien en la vuelta a casa, cuando vuelve con su uniforme de hippie de los 70, que es, Sí. y es una fiesta, nadie le pregunta de dónde has sacado el dinero, cómo vienes de esta manera, no, es la vuelta de un hijo triunfador, del falo, dices. Pero totalmente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, por eso digo que, bueno, nadie investiga, vuelve como si se hubiera hecho rico y en realidad el dinero que lleva es dinero robado. Pero entonces también la madre no ha puesto ningún tipo de límite, se supone, al recibir al hijo como triunfador y ni siquiera preguntarle nada. Pregunto, no sé. Sí, sí, yo creo que también la madre, claro, está en lo mismo. Por eso digo lo de que es el falo de toda la familia en el sentido de que todo lo que haga está bien y nada es cuestionable. Pero para el padre y para la propia madre, y bueno, las hermanas igual, todo, para todos. Podría ser que represente justo lo contrario del modelo de su marido, ¿no? Porque este es alegre, triunfador, atrevido, mientras que el otro es apocado, enfermo, buena gente. Sí. Está alentado a ocupar ese lugar y les hace gracia, ¿no? Le apoyan, de hecho le jalean en su posición, quizá por oposición, ¿no? Pero suponiendo, quizá proyecta la madre y la familia, por lo tanto, donde hay una madre fálica y un grupo que traga, ¿no? O sea, que se acomoda. Alentado por todos, es como, este es mi héroe, en realidad, ¿no? El que puede hacer todo lo que Giuseppe, pobrecillo y enfermo, no puede. Sí, además hay un momento, bueno, eso es una escena de la película también de la madre donde es como si le hiciera una llamada al padre, ¿no? Le reclamara para que ocupara su lugar y el padre no, es en relación a una de las hijas, no en relación a Gary, que está en prisión, sino que le dice que está muy preocupada por una de las hijas
y ahí le cuenta bueno, que lleva como un collar de perro puesto, ¿no? Y entonces él, Giuseppe, dice, bueno, si a ella la gusta, es joven, y dice, ya, pero es que no es que lo lleve ella, lo lleva también otro chico y van unidos por una cadena. Y entonces, o sea, la madre lo cuenta con muchísima preocupación y asustada de qué está pasando, ¿no? Obviamente, el efecto que está teniendo para estas chicas también, que el padre y el hermano estén encarcelados en estas condiciones, y ahí él dice, bueno, no importa, mientras sea feliz. O sea, que yo creo que ahí hace un intento de convocarle a que ocupe el lugar, y el padre dice, bueno, pues le cuenta toda esta película del collar de perro y de la hija, y vamos, él no dice absolutamente nada más que eso, que si ella es feliz así, pues que muy bien, que siga yendo como un perro agarrado a su novio. O sea... En realidad es como que las hijas y el hijo son los perros de la madre. Se han quedado ahí enganchados con ella, ¿no? Conectados. El padre no ha podido romper esa cadena. Ya. Y a la madre le preocupa más la hija con el collar que toda la movida del hijo. Sí, claro, por eso digo, es como que a partir de él, bueno, además es esto de esta escena de estoy mejor aquí porque así puedo ayudar a Gary, estoy mejor aquí, y bueno, y deja 2 hijas fuera, una de ellas muy pequeñita, además, es pequeña, ¿no? Y eso es como si no le importase absolutamente nada, es como si él solo tuviera este hijo, vamos. O sea, ni le importa, ni pregunta por ellas, ni... Quizá también en un hilo de identificación, ¿no? De identificación con el hijo en una casa llena de mujeres, donde mandan las mujeres y donde si sale el hijo, él se queda también mucho más mermado, ¿no? Todavía como más castrado, si cabe, ¿no? Sí, sí, el pobre Giuseppe, es verdad que es un poco eso, sí. En realidad se van a una cárcel los dos y yo creo que es muy simbólico porque podríamos pensar si no vienen ya de una cárcel también, ambos, ¿no? La cárcel del paraíso que decíamos antes, que es como si la película de Capitán Fantástico se recreara, ¿no? en esa parte concreta de reconstruir el paraíso. Y en esta otra película el paraíso estaría del otro lado de la cárcel, quiero decir, en el universo materno. Exactamente. Pero me pregunto, ¿es otra cárcel también? ¿La segunda cárcel no es más que la actuación? Ya. Bueno, parece que sí, ¿no? Y así está planteado también en cómo cuenta la historia, o cómo empieza a contar la historia. O incluso la tercera. Incluso la tercera, porque de donde salen es de Belfast, que en ese momento era una gran cárcel. Y que, de hecho, así empieza la película, ¿no? Yéndose de allí porque allí no hay quien viva. O sea, que es una cárcel, en otra cárcel, dentro de otra cárcel. Claro. Realmente es muy fóbica, muy agobiante todo el clima. Sí, es ese ambiente gris todo el tiempo, esa humedad que parece que siente uno en los huesos, ¿no? Algo como que se te mete dentro. Sí, además es verdad, él habla de que sí, que en esos años Belfast vivía en el caos, y además él estaba perseguido por el ejército británico, pero también por los miembros del IRA, que aunque eran como vecinos y se conocían, pero como este robaba, se metía, bueno, que también les molestaba a los del IRA, o sea, les molestaba a los del ejército británico, pero también a los del IRA, y de hecho eso es lo que hace que se planteen salir fuera, ¿no? Como quitarle un poco de en medio para que no tenga más líos, porque allí no hacía más que tener líos, claro, pero se va a Londres y allí arma otro lío mucho mayor, claro. Es que
Yo también, no sé, entiendo también que aunque obviamente esto es analizar la parte psicoanalítica, no se puede olvidar en ningún momento el contexto en el que está sucediendo toda la historia, ¿no? De hecho, esto es una historia real. O sea, quiero decir Sí, es real. que hasta a Gary nadie le paraba, pero le metieron en la cárcel siendo inocente. O sea, quiero decir, el sistema le dio, pero bien. Su padre no, Sí, quizá sí. los límites no estuvieron por otro lado, pero la sociedad, o sea, y además sabiendo, porque tenían pruebas de que eran inocentes y nunca las mostraron, o sea, ni siquiera pudo ser una equivocación inicialmente, pero después se supo y nadie corrigió. Entonces, quiero decir que aunque, o sea, entiendo que el enfoque Sí, psicoanalítico me parece muy importante encuadrarlo dentro de todo lo que o sea, de que es además es historia real, vamos, que ni siquiera porque Captain Fantastic es una creación, vamos, no es una historia real, pero está así. Y creo que la parte política tiene también mucho peso y mucha importancia. Sí, pero yo creo que eso sí. Lo que pasa es que las cosas que él va haciendo y decidiendo, tiene una parte muy desafiante y muy transgresora. Claro, en un contexto así, como el que tú dices, ser tan desafiante y tan transgresor no es sin consecuencias, ¿sabes? O sea, que en realidad, o por un lado o por otro, es más, hay un personaje de la película que es amigo de él, que es como otro raterillo, digamos, que se dedica a hacer lo mismo y en un momento dado, en una de las visitas a la cárcel, a Gary, la madre y las hermanas, le dicen que ha aparecido muerto en una zanja. Y él se queda muy impresionado porque yo creo que él siente que también su destino de que haberse quedado en Belfast era ese, acabar muerto en una zanja, porque o bien por el lado del IRA o bien por el lado del ejército británico, como estaban robando continuamente, pues alguno le hubiera alcanzado. O sea, como que su compañero de Belfast acaba muerto en una zanja. Es que Ese podía están haber fuera sido de la ley. también el destino de Gary. Claro. Estoy de acuerdo Está, contigo. claro. Están fuera de la ley en cualquier caso, ¿no? Y eso Claro. atañe a todos los campos, pero por eso introducía el tercer elemento del contexto social, que era muy asfixiante en esa época y que las bombas en el IRA fue pues un equivalente a lo que después tuvimos nosotros aquí, por ejemplo, con el problema del País Vasco. Y Sí. fuera, claro, y con acusaciones y con muertes y con etcétera, pero que él ya estaba fuera de la ley en cualquier caso. De la ley común, de la ley del padre, de la ley simbólica, de alguna manera. El contexto Sí, como que estaba... de la guerra. Sí, perdón. No, dime. No, digo, Lidia, que estaba muy de acuerdo con lo que tú decías. El contexto de la guerra también lo que nos crea es el ambiente, ¿no?, de lo mortífero, porque el personaje le acompaña una pulsión de muerte terrible. Va buscando todo el tiempo empotrarse, ¿no?, en la vida. Yo creo que sí, que eso Una es lo cosa que... mortífera que arrastra continuamente. Yo creo que el contexto acaba encerrándose en eso, ¿no? En mostrar lo mortífero que él lleva dentro, ya no solo fuera en el contexto sociocultural del momento, sino que el personaje lleva eso mortífero dentro de él, le arrastra. Sí, que esto es verdad que es una cosa contingente, digo, del azar, que le pilla justo en el momento, en el lugar, en el momento no adecuado, en el lugar menos adecuado, pero el camino hacia donde iba él estaba muy marcado, totalmente marcado. Por eso digo de muerte que le él se ahoga. queda... Claro, él se impresiona con el final de su amigo, pero porque yo creo que él siente en ese momento que si él se queda en Belfast hubiera acabado del mismo modo que su compañero. Porque es algo que le hace una fuerza, es algo que le empuja todo el tiempo a lo mismo. Siempre está en el filo, siempre está en la transgresión, siempre está en el desafío. ¿Y qué parte hay de efectivamente lo que estáis diciendo, que es así, ¿no? Al faltar la ley del padre, entiendo, ¿no? Esa pulsión que le acompaña, ese siempre ir a empotrarse, pero realmente le dan un motivo, ¿no? También con lo de hacerle o sea, meterle en una causa, o sea, meterle en la cárcel, que efectivamente habría acabado sino en una zanja, o sea, su destino era fatal, digamos, ¿no?
pero no le dan un motivo, además, o sea, quiero decir, quizás refuerzan o justifican de alguna manera, pues eso, socialmente esa posición porque le dan un motivo, porque está en la cárcel siendo inocente. O sea, que no quiere decir que hubiera acabado igualmente mal por lo que estáis comentando, pero que al final él está, le anda un motivo real por el que luchar, ¿no? No sé, lo dejo como reflexión simplemente. Que esta vez sí que tiene un motivo de verdad por el que empotrarse casi, ¿no? O por el que por lo menos intentar luchar y porque lleva razón, ¿no? Es una potente razón para luchar, no sé. Yo diría que lo que decías, Lidia, antes, que hay como la posibilidad que le da el episodio de la cárcel en el acercamiento a su padre es poderse identificar de alguna manera con el padre en otro modo de hacer las cosas, decías tú, Lidia. Poderlo hacer dentro de la ley, o sea, con un recurso, con un abogado, no poniendo bombas, no matando, sino identificándose con la parte neurótica, ordenada de su padre, desde la bondad de su padre, y desde esa posición que antes tanto ha criticado, ¿no? de estar mandando cartas a los periódicos, pero no luchar como el del IRA. Hay una identificación, le da la oportunidad de una identificación con algo positivo del padre. ¿Cómo? ¿Con algo? Con algo positivo del padre. Puede rescatar algo del padre, identificarse con él y hacer las cosas de una manera que no es a través del terrorismo, de la bomba, de matar, de... Sí, hay algo, hay algo, yo creo, de lo pulsional que en un momento dado le asusta, porque en la cárcel, que tiene oportunidad de luchar por salir, lo que hace es identificarse con el asesino, ¿no? Sí, o con el líder de los asesinos. Y entonces hay ahí una caída, ¿no? Hay algo que se cae del ideal con el asesino que produce un efecto a nivel psíquico muy interesante en él. Y ahí puede hacer el giro a mirar al padre, iba a decir al padre desde otra perspectiva. Pero claro, para poder ver al padre desde otra perspectiva, a un padre más neurótico, para poder salir del padre de la horda primitiva, ahí ha tenido que haber un movimiento, que es esa caída de la idealización, ¿no? Como algo del susto, algo algo sucede ahí, un movimiento psíquico en esa caída del ideal con el asesino para que él pueda mirar al padre de otra manera. Y la verdad es que eso me parece un punto clave en la película, porque es un antes y un después. Ahí sucede un cambio psíquico, que en realidad es lo que buscamos en las terapias y a veces no lo conseguimos. Y él consiguió hacer un cambio psíquico para poder mirar al padre de otra manera. Luego, quizá eso le pudo sostener unos años más, pero siempre debilitado, yo pienso, ¿no, Lidia? Porque al final él muere de mala manera también, ¿no? Sí, no, el resto de su vida, en lo que cuentan las entrevistas, es que fue un verdadero infierno, porque también, digamos que alucinaba al padre con el traje de presidiario muchas noches, o sea, que fue algo que ya, bueno, que le persiguió hasta el final de sus días. Hay los últimos años, pero esto sí que puede hacer algo que es, pero creo que es en un periodo muy cortito, porque es cuando muere, le diagnostican el cáncer y muere, que es que empieza a ayudar a otros presos que pasaron por la misma situación. Y con otro con los que compartió celda, otro de los acusados, empiezan a hacer como una especie de asociación para ayudar a gente que está encarcelada injustamente y tratar de que se reabran los casos y demostrar la inocencia. Y es ahí, pero eso es ya, pues como los 3 últimos, imagínate, 5 últimos años de su vida y inmediatamente ya ahí le aparece el cáncer y bueno,
y termina como termina, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que pudo ponerse un poco en el lugar del padre. Sí. Es verdad que él hace todo, sí, hace todo un giro a partir de ahí y, claro, empieza a ver como es cierto que hay una caída del ideal con Joe, donde claramente se da cuenta de que es un asesino y que esa es su manera de buscar las cosas, ¿no? De luchar por las cosas a través del asesinato y de la muerte. Y yo creo que ahí es cuando también mira con otros ojos al padre o puede empezar a verle con otros ojos, viendo que su padre también es un luchador. Lo que pasa es que está luchando de otra manera, no está haciendo motines y rebelándose y haciendo, sino que él a su manera pacífica, ¿no? Dentro de la ley, pero está luchando, no se queda ahí, ¿no? Es más, el padre empieza a luchar desde el principio que son encarcelados, él empieza a hacer este movimiento de querer salir, pero bueno, por los cauces legales. Sí. Hay algo en conexión, bueno, tú lo decías al principio del trabajo, ¿no? Cómo hay que matar al padre de la horda primitiva para poder acceder a algo del simbólico, ¿no? Y cómo en la cárcel él hay algo de eso que puede elaborar. Hasta un punto, ¿no? Seguramente, hasta la capacidad que se pueda, ¿no? Según su psicopatología, pero algo de elaboración puede conseguir ahí. Algo puede acceder al padre simbólico, aunque sea poquito, y luego él se puede poner en el lugar del padre. A mí eso me parece la parte más bonita de la película, ¿no? Más esperanzadora. Sí. Y donde marca la clave de la neurosis, la posibilidad de poder acceder a un clic en algún momento de la vida. Sí, lo que pasa es que luego te das cuenta que seguramente toda la culpa que él lleva no le permite después, cuando sale de la cárcel, sostenerse, porque creo que debe pasar algo de eso, ¿no? Vuelve como todo a destruirse, drogas, intento de suicidio, romper relación con la hermana y la pulsión de muerte que lleva dentro, esa potencialidad autodestructiva. Sí, es que por eso indagué, porque no sabían sabía lo que te ponen al final de la película y se sabe que no llegaron nunca a juzgar a los oficiales de policía que realmente habían mentido, jamás fueron llevados a juicio, ¿no? Y claro, yo quería saber qué había pasado, pues eso, después de esa salida de la cárcel después de 15 años, ¿no? Cuando él dice que va a luchar por limpiar el nombre de su padre, pero evidentemente ahí fracasa. No puede. Y en ese puede empezar a hacer algo, ¿eh? No, sí, perdón. No. No, que en ese sentido digo que el nombre de la película, ¿no? Que además creo que que es traducida literalmente, me parece que es el mismo título en la original. Sí, creo que sí. En el nombre del padre, que como que no sé, que sería muy adecuado para esas dos partes, ¿no? Aunque luego realmente no le llegara a salir bien por lo que cuentas que has investigado, pero que en el nombre del padre le ocurre, digamos, toda esa parte suya de siempre de autodestrucción y de que vaya por mal camino porque no hay padre, digamos, y luego el de redención, ¿no? El que él intenta de redención. De hecho, o sea, en la película más, claro, cuando la ves y sin este tipo de análisis que nos haces tú, pues lo ves simplemente desde el lado que en el nombre del padre, pues eso, él va a limpiar su nombre y eso es una redención, digamos. Pero también en el nombre del padre ha cometido todos los anteriores errores, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que abarca tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? En el nombre del padre le ocurre todo y también intenta redimirse, lo que pasa, o sea, salir, o sea, sí, luchar, lo que pasa es lo que tú dices, ¿no? Que sumado a la culpa que siente, pues probablemente fue imposible salir de todo aquello, ¿no? Bueno, es que de algún modo él también podemos pensar que ha cometido como un parricidio en lo real. Y entonces eso lo lleva a él a cuestas, es decir, que su padre muere en la cárcel, pero muere por lo que muere, o sea, que es como haber cometido el parricidio en lo real. Entonces, a ver cómo cargar luego con eso el resto de tu vida, ¿no?
Claro. Y además no solo en el padre, en toda la familia. Que es Eso. el padre, la tía, el tío, los primos. Sí, 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 es muy, muy difícil después poder seguir viviendo con eso, ¿no? Mucha culpa. Mucha culpa. Así que bueno. Estaba Pablo por ahí que había pedido la palabra. Sí. Pablo, ¿estás por ahí? Yo es que no... Sí. habías pedido la palabra, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, sí que me llamaba la atención varias cositas, ¿no? Cómo había ocurrido esta caída del padre de la violencia, ¿no? Joe. Y era por eso, ¿no? por lo que comentaba Soledad, del susto, ¿no? Cuando ve finalmente, pues, al policía, ¿no? Quemado y tal y cual. Y luego también me llamaba la atención el papel de la abogada, ¿no? En plan, cómo se metió tanto con el caso y, de hecho, lo que le dice, ¿no? A ti lo que te falta es esperanza en ti mismo. Sí, ¿no? Es capaz no tenía el papel de, ¿sabes? Lo que hace posteriormente, ¿no? Con su padre real. Y luego también respecto a la película del Capitán Fantástico, también lo que comentaba Sonia, ¿no? En plan, cómo es inevitable identificarse con las ideas, ¿no? Porque son ideas muy bonitas, la ideología que tiene, pero la forma de introducirlo es sin ningún tipo de amor. No, yo no encuentro que recubriera de amor la forma en la que los tenía tutorizados, ¿no? Y por eso sale como tan escaldados los chavales y tal. Y bueno, y como lo de afeitarse al final, como que para mí es algo más bien imaginario, en el sentido de que sí que puede ser que es como un poquito de intención de cambio, pero lo más simbólico que yo veo allí es que les apunta finalmente al colegio, que eso es un logro, aunque como evolucionaría. Sí, es por eso digo que muestra, esa es la parte de final feliz, ¿no? Claro. Como que acepta que los hijos vayan a la escuela, pero también ahí hay que, como no sabemos cómo va, bueno, cómo va a seguir todo. Está puesto con el mandil y haciéndole los bocadillos. Los bocadillos, sí, es verdad. Bueno, pero muchas gracias, está siendo muy interesante. Me gusta mucho. Gracias a ti. No, y además estaba pensando que realmente en la película, si la habéis visto, todavía muestra mucho más que, o sea, en la aparición del abuelo que toma ese lugar, ¿no? Esa función simbólica y quiere introducir, ¿no? A sus nietos en la cultura. El abuelo, si la habéis visto, le relata un montón de cosas que no se han visto en la película, pero, o sea, en la película hemos visto que Relian se da un golpe en un momento dado con una roca mientras están escalando, que luego, bueno, es que escalaban unas montañas que es impresionante meter a unos niños tan pequeños en eso, pero bueno, eso vamos a dejarlo de lado. Pero el abuelo, en el momento que dice que va a pedir su custodia y le dice que es un abusador y un maltratador de niños, habla de todas las heridas que tienen, o sea, de que los hijos, están lastimados, no solo Relian con este accidente que tuvo en la montaña, sino que todos ya están con moratones y con heridas que son de los entrenamientos a los que les somete su padre. Es que es un abuso. Por eso lo de que le dice que es un abusador y un maltratador de niños, ¿no? Sí. Además los iguala a todos, como si fueran una tropa, ¿no? Como si fueran todos como un solo hombre, ¿no? Ahora todos a escalar, ahora todos a los cuchillos, ahora todos a robar, ahora todos sin ningún tipo de discriminación de las necesidades individuales ni por edades. Ninguno. Y luego que no discrimine, no diferencie los sexos, eso me parece brutal. Es como que no tiene borrada la diferencia sexual, totalmente. Totalmente, no hace ninguna diferencia entre los varones y las chicas. Ni entre sexos ni entre generaciones. Nada. Ni el cuerpo tampoco. El cuerpo es el paradigma del cuerpo en el psicótico. Es un cuerpo que no se siente, que no duele, que no... Sí. Bueno, que también se podría ver su parte positiva, o sea, estoy de acuerdo en la parte negativa que se ve de esa no diferenciación de edades y sexos, pero también se puede ver la parte positiva. Si viéramos en la película que solo enseña a matar, a escalar
y hacer cosas, vamos a ponerlas masculinas a los chicos y a las chicas les enseña otro tipo de cosas o no les enseña eso, también podríamos criticar otro tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, o sea, que por eso digo, yo es que creo que es una película, la verdad es que es cierto que están súper bien elegidas, Lidia, porque igual que decías que la del clan, pues es que como a todos, quiero decir, nos parece el tío, pues eso, ¿no? Es un perverso, ¿no? Se dice, ¿no? Pero bueno, que nos parece absolutamente desagradable y esa no hay como vuelta de hoja, en esta te crea muchas simpatías, tanto tanto el personaje de Viggo Mortensen, ¿no? Como el padre, como también en lo que Gary y Giuseppe, o sea, que son personas, o sea, que te identificas muchos con ellos y con la historia y que, o sea, y son luchas bonitas en muchas de sus partes, ¿no? Entonces, o sea, está muy bien elegido por eso, porque claramente, o sea, no es nada claro, no es tan blanco y negro. De hecho, yo también creo que el padre, cuando le acusa de eso, de maltratador, la hija participó mucho tiempo de ese delirio, ¿no? Hubo un momento en que ya no pudo más, que ella debió ver antes todo ese desastre y le pasó eso, pero ella participó muchos años de eso y era la hija de él. Yo creo que ahí también el abuelo le culpa, claro, de la muerte de su hija y le odia en cierta manera con cierta razón, pero también, o sea, que yo no sé, que todo tiene, pues eso, que me parece que son películas que tienen como dos partes en las que son muy salvables en muchos momentos los personajes y que también tienen, igual que ha dicho antes Soledad, de la caída de Gary, ¿no? Y de que le permite como hacer ese cambio que decís hacia un poquito más la neurosis. También has hablado tú antes de la caída, que esta es física, de la hija que está a punto de quedarse paralítica o de morir, que también produce en él un cambio, ¿no? Que es cuando de repente sí que empieza, es la primera vez que se da cuenta o parece que es la primera vez que se da cuenta que lo que está haciendo realmente, o sea, que está dañando a sus hijos en muchos aspectos, ¿no? Pero quiero decir que son películas que realmente te dejan en un plan, pues eso, que despiertan muchas simpatías los personajes que también están haciendo muchas cosas mal y que están, pero que en muchas cosas sí que te sientes afinidad con ellos y les puedes defender de alguna manera, ¿no? O el luchar contra el capitalismo del padre, que claro que es exagerado y claro que es, pero muchos ideales de los que tiene el padre y la madre que los tuvo y por eso formaron ese mundo suyo, ¿no? Y tan, son muy, muy, muy salvables, ¿no? O sea, bueno, es un poco lo que... Eso, sí, perdona. No, es más, yo lo que creo, yo creo que en las dos películas rescatan, el final es rescatar al padre. O sea, yo pensaba con el trabajo del año pasado que hicimos de madres, que es que a las madres no había por dónde cogerlas, o sea, no se salvaba ninguna por ningún lado. Y sin embargo aquí, claro, por eso yo me he ido un poco más allá, pero en realidad el padre parece que entra en la cultura, prepara los bocadillos a sus hijitos para que se vayan al colegio y el otro, bueno, sale como diciendo voy a limpiar el nombre de mi padre, no, a mí me parece que las dos películas al final rescatan muchísimo al padre, las dos. O sea, si os acordáis del año pasado, quien lo viera, el tema de madres, es que no rescataban absolutamente nada de las madres, nada. Oye, Lidia. ¿Sí? Hola, mira, que soy Beatriz y quería felicitarte por la presentación. Gracias. Y desde el mundo educativo te quería hacer una pregunta, ¿vale? Desde el ámbito educativo, ¿no? No desde el ámbito psicoanalítico, pero al margen de los contextos, que bueno, son los que son, de ambas películas. Y desde el mundo educativo siempre nos planteamos esos perfiles de padres y de madres que tanto afectan al comportamiento de los chicos o del funcionamiento de los chicos en los colegios y los institutos, ¿no? Y entonces yo me planteo, ¿qué perfil de padre? A mí tengo mi opinión, ¿no? Pero creo. Pero ¿qué perfil de padre es más sano? Yo tengo mi opinión, yo me quedaría con el padre en el nombre del padre, y con Giuseppe, porque el otro me parece terrorífico. Y entonces, bueno, sí ver un poco esa aplicación educativa a nivel la educación, ¿no? A nivel en los centros educativos, cómo podemos ver o definir esos perfiles o ver qué padre puede ser más favorable, ¿no? Dices, pero como de entre los dos. Sí, de esos perfiles, sí. ¿Cuál sería el más sano? Hombre, bueno, yo creo que dentro, si nos ponemos,
Bueno, yo diría que el padre, primero por la estructura, aunque la estructura de uno de los padres es una estructura psicótica, o sea, que es algo mucho más grave. El otro es un neurótico. Entonces ahí, bueno, sí podemos pensar que sería, claro, más sano siempre la neurosis que la psicosis, ¿no? Y además que con ese padre educativa, o sea, en lo que tú dices de la educación, es que el primer padre no lleva sus... Bueno, al final sí, pero quiero decir, la educación, el saber lo tiene él, no lo tiene el colegio, ningún colegio. El que sabe es él. Vale, de acuerdo, no. ¿Sabes? Sí, Bueno, no sé si era eso a lo que te referías, pero vamos. Sí, me refería a eso, un poco al análisis de las familias y en cuanto a ver esos perfiles de padre. O, no, entre esos dos me quedaría con el que indicas, ¿no? Pero vamos, que luego aparte, pues saber aplicarlo, ¿no? A nivel del funcionamiento de los alumnos. ¿Cómo marca esa figura en el funcionamiento de los alumnos? Vale. No, yo no sé si hay padres, o sea, estaba pensando en el colectivo de las tribus gitanas, que también hay veces que hay muchos problemas, ¿no? Para que acepten llevar a los hijos al colegio. ¿No? Sí, no, yo me refería, sí, que cuando te enfrentas a una No. entrevista con familias y están los padres y ves esos perfiles de padres, no exactamente identificados con esos dos, pero bueno, sí que ves ese padre que es autoritario, que dirige, que maneja, y otro padre que es mucho menos, bueno, que sí, que ves cosas en los padres que retratan un poco el funcionamiento de sus hijos. Sí, claro, eso seguro. Pero es que estar en un ámbito educativo es como estar en un laboratorio. Quiero decir que podéis ver muchísimas cosas, muchísimas. Sí, que ayuda a saber cómo son los padres para determinar a sus hijos. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, eso iba a decir yo. ¿O alguien quiere añadir alguna otra cosa? ¿Tú quieres añadir algo, Lidia? No, bueno, yo daros las gracias porque ahora las gracias que las damos nosotros. Y el debate posterior ha sido muy rico y ha estado muy bien, muy enriquecedor. Así que yo nada, eso, daros las gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por la síntesis, muchas gracias por la capacidad de transmitírnoslo. Y igual que el año pasado te lié para los padres, desde las madres, ¿qué vamos pensando ahora? ¿Qué pensamos para la próxima? Padres y madres ya los tenemos. Los hermanos mayores, los hermanos pequeños. Sí, todavía queda, ¿eh? Si nos vamos así, todavía tenemos unos cuantos por hacer. Vamos a darle unas vueltecitas, a ver qué se nos ocurre. Eso, ¿no? Es muy bueno, bien. Se aceptan sugerencias también, ¿no, Lidia? También, hombre, por supuestísimo, claro que sí. Pues, o repetir a lo mejor estos ciclos también están interesantes, ¿no? O sea, yo lo digo por gente que se ha quedado con las ganas, que conozco, que no ha podido, o sea, que decir, bueno, supongo que ya para vosotros sería muy repetitivo, ¿no? Volver a Madres y Padres, aunque sea con otras películas, pero que bueno, que tampoco, bueno, que nada, simplemente eso, que son tan interesantes y tan amplios que dan para más, ¿no? Y para más ejemplos también de películas y eso, pero bueno. Eso que dice... Lo que ha dicho Marina al principio es que el cine es una herramienta maravillosa para todo, para el psicoanálisis, para poder explicar conceptos, no sé, es una herramienta que ofrece muchísimas posibilidades, yo creo. Muchas. Sí. Para entender además conceptos que de otro modo, que teóricamente son como difíciles y duros, pero... apoyándote en una película se pueden explicar de otra manera. Mira, por aquí hace una sugerencia Judith González que dice sería interesante un análisis en base a los nuevos núcleos familiares. Y Gemma Benito dice la familia. Bueno, pues por ejemplo, sí, es verdad, es un muy buen tema. Nada, yo encantada. Bueno, aceptamos sugerencias, ¿no, Lidia? Aceptamos sugerencias y ampliamos el todas marco. las que vengan, vamos. Estupendo, estaría fenomenal. Venga, pues luego Claro, hablamos. Estaría fenomenal. Luego hablamos a ver
que se nos Vale. olvide. Bueno, pues muchas gracias, Lidia, y muchas gracias también a todos por vuestra participación.